Estimada comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo las 3 de la tarde, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Milagros Guardia, quien es parte del staff del área de capacitación, el cual ha sido un gusto tenerla el día de hoy. El tema que vamos a hablar es neurociencia de las emociones. Muy buenas tardes, doctora Milagros. Podemos dar inicio a su conferencia. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos nuevamente por la invitación en esta oportunidad. Gracias al staff distinguido de capacitación que hace posible estos encuentros tan importantes en donde compartimos conocimiento, en donde profundizamos temas que son sumamente importantes y tratamos de enfocar con otra mirada más concienzuda nuestra labor y nuestro enfoque final, que es hacia la persona misma con quien interactuamos. En esta tarde estamos compartiendo un tema muy importante que se trata acerca de la neurociencia de las emociones. Podrá parecer tal vez un tema bastante complejo, porque hablar del cerebro justamente produce eso, como estructura del cuerpo humano. Es un órgano que de todas maneras hacia la actualidad se sigue estudiando, ¿no? Está tan complejamente compuesto que los científicos, los neuropsicólogos, nos mantenemos aún en esta labor, el de conocer, el de saber, el de descubrir todo lo que tiene esta maravillosa máquina y justamente para qué pueden usarse las funciones que vienen ya diseñadas en este órgano, en este aparato, que es tan fundamental en la persona. Es el eje del manejo de su vida, es el eje, el motor que le brinda bienestar, que le brinda armonía, y justamente el kit del asunto deviene en esto, en el manejo de las emociones. Entonces es muy importante no solamente averiguar qué es lo que dice hoy la ciencia, sino ver y revisar cuáles eran los antecedentes, qué tanto conocimiento podía tenerse hoy. Claro, hoy con la ciencia, con la tecnología es muy fácil ir identificando a través de intervenciones quirúrgicas, de neuroimágenes, de todo lo que pueda hacer la misma herramienta de la observación como tal, nos muestra tal vez un poco esta capacidad en la que puede, a través de la conducta, ir manifestándose las funciones en el ser humano. Entonces, vamos a ir revisando justamente con una mirada que viene de hacia atrás. Y creo que eso es lo interesante, que le da un punto distinto a esta capacitación, el que vamos a ver qué cosas podían referirnos en la antigua, en las civilizaciones antiguas, en las épocas antiguas, ¿sí? Por consecuencia, a ver. Listo. Es importante entonces identificar que el término emoción es un término relativamente nuevo. Más o menos a partir de los años 70 se vuelve a cobrar la importancia de enfocarnos en las emociones como como un punto valioso, como un signo de alerta, como un predecesor de algo importante en las conductas de los seres humanos. Entonces, a partir de este momento, a partir de los años 70, la neurociencia empieza a cobrar más fuerza de la que ya tenía años atrás, con todos los descubrimientos asociados al cerebro que se realizaron. Entonces, para hablar de neurociencia, vamos a enfocarnos hacia identificar que dentro del cerebro, la tentativa era que se encuentre, se forme, sea la fuente de la emoción. De las emociones que, así como existen diversas habilidades, capacidades, aptitudes en el ser humano, como la atención, la memoria, la concentración, la comunicación, etcétera, también la emoción juega un papel trascendental en la conformación y en la presencia de nuestras funciones cerebrales. Entonces,
se identifica no solamente que a nivel funcional la emoción existe o se puede generar dentro del cerebro, sino también que esta es el factor que va a disparar determinados manejos conductuales en el ser humano. Es decir, la emoción tiene tal capacidad que ya vamos a ir viendo de lo que es capaz de hacer. Entonces, si nosotros intentamos conocer un poquito, ir buscando algunas definiciones sobre lo que es la neurociencia de las emociones, pues vamos a tomar como idea principal que es la ciencia que nos ayuda a comprender en primera instancia nuestro propio comportamiento, cómo nos conducimos y cómo nos comportamos. Hace un momento les hablaba acerca de lo importante que es identificar cuáles son los antecedentes de estos temas tan importantes como lo son la neurociencia, pero a su vez las emociones. Y compartiendo con ustedes esto, pues nos tenemos que retomar necesariamente hacia la época filosófica en Grecia, en estos filósofos griegos que han tenido sus aportes tan significativos y que ha sido muy interesante poder revisar y encontrar cuánto de lo que han dicho en esa época antes de Cristo pues tiene mucho sentido en lo que es la psicología hoy. Los primeros filósofos, al encargarse no solamente de observar la conducta de las personas y de intentar identificar qué es lo que mueve a ese ser humano para actuar de determinada manera, y es así como se podía postular diversos aspectos como el ánima, el alma, etcétera, también les preocupaba cuál es el desempeño social y el manejo, el performance que podría tener y cuáles son las influencias que éste podrían desarrollar en la conducta del ser humano. Y en ese entonces también les preocupaba y podían filosofar pensando, que es finalmente cómo se desarrolla el proceso del filosofar, pensando, buscando, analizando, reflexionando acerca de identificar qué significaba la emoción en el ser humano de ese entonces. ¿Para qué? Para buscar establecer y solucionar los problemas relacionados netamente con el actuar del hombre y la condición humana como tal, en todas sus muestras. En la antigüedad se hablaba más acerca del término pasión, y esto era muy identificado con la emoción, bueno, con lo que hoy en día conocemos como emoción, que hemos referido hace un momento, es un término mucho más actual, ¿sí? Las pasiones eran estos sentimientos que podían interiorizarse, sentirse desde adentro del ser humano y que empezaba a expresarse a nivel conductual, a nivel gestual, y que conducía al ser humano a ejecutar determinadas acciones. Es decir, lo pasional era el motor que generaba una acción y esta acción podía tener diferentes intensidades. En ese sentido, encontramos que la pasión y la emoción se consideraban como aspectos ligados y que unían al hombre con lo que estaba fuera de él, es decir, era el conector, ¿sí? El conector del ser humano con las cosas que podía estar a su entorno, con el mundo, con los seres humanos, e incluso con la misma divinidad y espiritualidad. Entonces, si nosotros podemos revisar, un poquito acerca de lo que nos decía Hipócrates, que ha sido un filósofo muy considerado para su época, él nos refería a lo siguiente, y lo voy a citar. El hombre debería saber que del cerebro, y no de otro lugar, vienen las alegrías, los placeres, la risa, las bromas y también la tristeza, la aflicción, el abatimiento y los lamentos. Y con el mismo órgano, de manera especial, adquirimos el juicio, el saber, la vista, el oído, y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es trampa de lo que es justo, lo que es dulce de lo que es insípido. Algunas de estas cosas las percibimos por costumbre y otras por su utilidad. Miren qué maravilloso, qué maravillosa es esta definición, este aporte de Hipócrates. Como vuelvo a repetir, es sorprendente cómo
esta filosofía tan antigua hoy resuena hacia nuestra actualidad. Y es que aquí Hipócrates en esta propuesta, él habla del cerebro como un órgano, como tal, y que es de dónde vienen nuestras emociones, lo llama como placeres, lo llama como alegrías, lo llama como esta expresión de la alegría, lo llama como tristeza, como aflicción, como apatía, como lamento, como dolor, y a su vez también le da la capacidad de identificar que es a través del cerebro que podemos terminar de percibir, ¿sí? No solamente lo que podemos ir captando con nuestros órganos sensoriales del entorno a nivel gustativo, a nivel olfativo, a nivel visual, etcétera, sino que esto se procesa y que esta sensación tiene una estrecha relación con tu emoción. Así también refiere de manera muy acertada que existe una parte, no solamente de la emoción que está dentro del cerebro, sino también de la razón que nos permite identificar lo que es lo adecuado, lo que es lo correcto de lo que no es lo justo. Lo que es lo dulce de lo insípido, diferenciar estos aspectos. Y no solamente nos dice ello, sino también refiere que a través de este mismo órgano, el cerebro, podemos volvernos, en ese entonces lo decía así, nos volvemos locos y deliramos. El miedo y los temores nos asaltan, algunos de noche y otros de día, así como los sueños y los delirios indeseables. Las preocupaciones que no tienen razón de ser, la ignorancia de las circunstancias presentes, el desasosiego y la torpeza. Todas estas cosas las sufrimos desde el cerebro. Eso nos decía Hipócrates en su aporte sobre la enfermedad sagrada, que fue traducido por el francés Francis Adams para la Enciclopedia Británica. Es decir, en esta segunda parte encontramos que desde esa época ya se identifica cuando el ser humano podría ir más allá del propio control de su vida, de sus emociones, de su bienestar, y de caer en aspectos en donde ya no es dueño de sí, y tal vez dejándose controlar por estas emociones, deja él de tener la posibilidad de regularlas y consecuentemente de ser esclavo de estas propias consecuencias, ¿sí? Lo que hoy en día tranquilamente podría ser un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo toda estos aportes han sido tan significativos y hasta hoy lo siguen siendo. Hablar entonces de neurociencia en las emociones es referirnos a las emociones como tal. Por ejemplo, como la alegría, el amor, el miedo, la tristeza y el odio. Estas van acompañando y han ido acompañando siempre a la existencia humana. Han existido desde siempre, desde tiempos inmemorables, desde la filosofía griega, romana, y han aparecido desde entonces, como lo hemos dicho, las primeras reflexiones. ¿Qué nos dice Aristóteles? El alma, o lo que mueve al ser humano y en la conducta, es aquello que vivimos, la experiencia, que sentimos, la emoción, los afectos, y lo que pensamos, lo cognitivo. Y Platón nos refiere que considera al hombre como un compuesto de cuerpo y alma. Aquí nos vamos alineando más a los conceptos y muy iniciales y primitivos de lo que corresponde a la definición de psicología. Como entidad inmaterial, ¿sí? Es decir, es algo que no podemos ver, el alma, eso que nos mueve. Este es el principio del movimiento y de la vida. Lo propio del alma es el pensamiento, es decir, existe la presencia del pensamiento como tal, de la función cognitiva racional, pero a la vez está asociado la parte del cuerpo a la acción, el alma al pensamiento, ¿no? Lo que nos hace pensar, lo que nos hace razonar, y el cuerpo a la sensación, a la emoción. Distingue así entonces tres partes del alma humana. El alma racional, ¿sí? Que es la capacidad de pensar, contemplar las ideas, y esto está alojado en el cerebro.
el alma irascible, es decir, lo pasional, los sentimientos como la ambición, la valentía, el prestigio, el honor, y refiere a su vez que esto reside en el tórax, es decir, donde está casualmente alineado tal vez nuestro corazón u otros órganos interesantes como el estómago, en donde también podemos sentir tal vez que la emoción puede surgir de allí, o los pulmones, ¿no? Como signos específicos de vida. Está separada de lo racional por el cuello y está unida a la médula. Es decir, que cualquier tipo de sensación viene también a través de nuestros conductos neurales y finalmente llega al cerebro. Así también está identificando al alma concupiscible, es decir, apetitiva, que vienen a ser directamente los sentimientos inferiores. Él divide sentimientos superiores o sentimientos nobles versus los sentimientos inferiores, que son el placer, más alineados a lo instintivo, el instinto sexual, el deseo, la riqueza material. Reside en el abdomen y está separada de lo anterior por el diafragma, pero se relaciona con lo racional, por el hígado. Entonces, este aporte que nos hace Platón ya va incluso identificando que a nivel visceral también podemos sentir estas emociones. Asimismo, es importante rescatar de esta época filosófica el término patos. Este término, este prefijo patos, que podría estar alineado a patología, ¿sí? Es un término filosófico que refiere la idea de dolor, es decir, sufrimiento, conmoción, y esto es un estado pasivo, no activo, algo que el sujeto padece y que por consecuencia sufre a nivel físico y a nivel moral. En el teatro griego nos refieren también que se expresaban todo lo que eran las experiencias de los hombres griegos, romanos en esa época. El teatro era una forma en la que ellos expresaban un espacio, una posibilidad en la que podían mostrar sin que haya tal vez una observación, una mirada crítica a las propias emociones que podían sentir, lo que otros vivían, ¿sí? Por consecuencia, estas pasiones, patos, se asocia a lo patético. Y este aspecto era con el desenfreno de estas pasiones, lo que se podía mostrar a nivel de sus teatros, y en estas representaciones escenográficas encontramos estos sentimientos, estas emociones, como la tristeza, como la indignación, como el temor, como la compasión, como todas estas emociones que son la consecuencia de la condición humana que se enfrentaba a los avatares de la vida, a lo que le podríamos decir nosotros hoy, los conflictos emocionales, el estrés, los cambios de etapas, los duelos, etc. Entonces, de todas esas experiencias de vida que podían tener los seres humanos desde las épocas antiguas, tenemos que las emociones eran algo muy trascendental, tanto que lo llevaban a la representación. Entonces, estas situaciones que nos muestran incluso a personas buenas o con buenas formas y desempeño, que podían atravesar de determinada manera algún conflicto, y que éstas podían hacer que se desenvuelvan las pasiones, terminaban haciendo daños irreparables. Y eso nos lo refiere también Nussbaum en el 95, es decir, hace poco. ¿A qué quiero llegar en este punto? A la importancia de lo que es el poder regular nuestras emociones para que éstas no sean quienes nos controlan a nosotros, para que tal vez de alguna decepción amorosa no se conlleve hacia algo lamentable, que es lo que vivimos hoy día, como por ejemplo en los feminicidios. Entonces, estos conflictos existían desde hace muchos años. Para esta primera aproximación de la emoción,
vamos a vislumbrar justamente en esta parte el primer problema que se marcará en la historia del ser humano a través de estos filósofos y de la filosofía. Y es que justamente se encuentra la discusión, la diferencia existe entre la emoción y la razón. Por consecuencia, si nosotros hablamos de neurociencias, definitivamente tenemos que referirnos al cerebro. Ya hemos venido indicando que desde tiempos antiguos se identificaba el cerebro como las emociones. Hoy en día, con todos los estudios que han venido desarrollándose a nivel científico, encontramos el cerebro tiene tres estructuras importantes a nivel funcional, ¿sí? Fuera de lo que es la estructura como tal fisiológica, a nivel funcional tenemos tres estructuras. La estructura reptiliana, que es la estructura base primaria, en donde se dan algunas funciones como los ciclos de atención, como el sueño y la actividad física, es decir, está mucho más alineado a aspectos funcionales de vida, ¿sí? Consecuentemente a esto, en un contexto superior, se encuentra el nivel emocional, el cerebro emocional. En esta parte del cerebro emocional yo encuentro otro tipo de características, como lo que es la motivación, como lo que es el manejo de los impulsos, la capacidad de autorregularnos. Al hablar de emociones necesitamos o podemos hablar también de lo que corresponde a esta capacidad de manejarlos. Al interactuar, al empatizar con el entorno, con otros seres humanos y consecuentemente a la conexión social y consecuentemente a nivel superior está el cerebro humano. Bajo como, esta es una postura que nos muestra o que propone Paul MacLean. Y en esta tercera estructura es la que denomina como cerebro humano, encontramos funciones como el lenguaje, el razonamiento, capacidad de abstracción, memoria operativa y lectoescritura. Si ustedes pueden identificar estas funciones como tal, están como alineadas a estas capacidades, habilidades, destrezas que necesitamos tener no solamente en el ámbito escolar, sino también desde que somos muy pequeñitos, desde que somos muy infantes, hacia en adelante en etapas de mayor segmento para el ser humano. Entonces, vamos a encontrar que fisiológicamente las emociones se activan o se inician, ¿sí? El término más apropiado es activan. Estas emociones son activadas y de manera automática y muchas veces asociativa. Basta que yo esté en una determinada situación en donde se produjo a través de la experiencia algún evento que fue significativamente doloroso para mí y voy a asociar ese mismo evento, ese mismo ambiente, ese mismo lugar con la emoción que me produjo. Latentemente, potencialmente, se encuentra activada, preactivada. Entonces, estas emociones son activadas de manera significativa en la amígdala pituitaria, que se encuentra en el sistema límbico. Este sistema, como hemos visto, es el primer cerebro, que es también considerado el cerebro mamífero, y es la zona más antigua de la corteza cerebral. Es la primera parte que se forma. El cerebro emocional, que es el aspecto que siente, surge primero que el cerebro racional, que es el aspecto que piensa, el aspecto que razona. Ahora, hablando de emoción, nuevamente, la palabra emoción como tal, etiológicamente, significa motere. Y motere viene del verbo mover. Por consecuencia, la emoción es la responsable de generar una acción. Toda emoción genera una acción.
una actividad cuyo origen se encuentra también en la percepción interna que el sujeto tiene de su entorno y también de sí mismo. ¿Qué significa esto? No solamente los seres humanos estamos dotados de emociones, la emoción tiene este poder que estamos viendo de motivar acciones, de iniciar determinadas conductas, sino también que para cualificar o cuantificar determinada emoción, la percepción interna personal tiene mucho que ver. Yo voy a percibir determinadas situaciones o conductas y por consecuencia desencadenar emociones respecto a mi propia experiencia. Mi percepción no va a ser la misma, del mismo estímulo frente a la de un amigo, o a la de mi familia, o a la de mi compañero de trabajo. Y por consecuencia, las emociones van a presentarse en diferentes niveles dependiendo de lo que signifique esta percepción para las personas. Entonces, las emociones poseen su propia lógica, su propia razón, su propia forma de ser, su propia expresión, y son reacciones básicas del cerebro expresadas a través de impulsos, de afectos y de cualquier otra motivación interna o agitación que podamos sentir, que podamos percibir o que podamos expresar. Entonces, es importante al momento de hablar de el cerebro y de su relación estrecha con las emociones, hablando de lo que es la amígdala, es importante identificar no solamente las estructuras de nuestro cerebro, sino también a nivel de esta organización por lóbulos, qué partes se encargan específicamente del manejo de las emociones. Señalamos básicamente 3 lóbulos, como lo son el lóbulo occipital, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, como los más relacionados hacia esta percepción y por consecuencia regulación de emociones. El lóbulo frontal es aquel lóbulo que no solamente controla o se encarga de aspectos de la emoción, sino también de los que controlan las funciones ejecutivas. Es decir, la concentración, el pensamiento, la resolución de problemas, el juicio, el razonamiento, la motivación, las emociones, la fuerza muscular, animal, y el comportamiento. Consecuentemente, en el lóbulo occipital vamos a tener que este controla uno de los sentidos, como lo es la vista, y al momento de tal se procesa la información que proviene del sentido de la vista y se genera el reconocimiento de imágenes, percepción. Consecuentemente tenemos el lóbulo temporal, en donde se controla el procesamiento de las sensaciones que están íntimamente relacionadas al proceso de percepción y también de sensación, como el dolor, como la sensación de hambre, como la reacción de alarma ante el peligro, como la memoria a corto plazo, la emoción y la comprensión de palabras e instrucciones. Entonces, en nuestra maravillosa máquina que es el cerebro, encontramos estas 3 partes o áreas que directamente se encargan de la corteza, ya sea a nivel frontal, prefrontal y consecuentemente de toda la zona en la que se encuentra la amígdala. Todos estos alrededores que no solamente van a conllevar los estímulos, las sensaciones que yo voy a percibir del entorno de diversas formas, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel kinestésico, a nivel táctil, a nivel gustativo, sino que a su vez van a quedar registrados y van a formar como huellas némicas que consecuentemente
me van a llevar a través de la memoria a corto plazo a recordar lo que yo viví en determinado momento, de cuán significativo fue para mí esa situación y desencadenar por consecuencia las emociones vividas en ese momento. Entonces, aclarando un poco también lo que corresponde hacia las funciones como tal del cerebro, vamos a tener que en el sistema nervioso periférico aferente se obtiene la información, se registra todo lo que son la percepción de estas sensaciones y por consecuencia de los estímulos del entorno. También vamos a tener la presencia del sistema nervioso central en donde se procesa y desarrolla la información y el sistema nervioso periférico eferente, que es la forma en la que esta información, luego de procesada, es exteriorizada, es decir, respondo a la información. Y esta es una secuencia consecutiva respecto a cómo funciona nuestro proceso de atención, de percepción, de aprendizaje como tal. Entonces, hemos hablado del sistema límbico, hemos hablado de la amígdala, hemos hablado del aspecto estructural y funcional del cerebro y desde dónde nacen estos impulsos que, como ustedes ven, aquí está la amígdala y aquí está la responsable del manejo y control y generación de estas sensaciones, estas emociones que dependiendo de lo que sean interpretadas para nosotros a través de la experiencia, podemos conceptualizar y podemos nombrar. El sistema límbico, que es todo este campo de aquí, está formado, es el cerebro medio, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, está formado por una porción del cerebro que está situado debajo de la corteza cerebral. Este comprende áreas importantes como lo que es el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y como tal la amígdala, que ya habíamos referido. Está vinculado todo este sistema límbico a la gestión y regulación de las emociones, con la motivación con la motivación como aspecto importante para la acción como un sistema de recompensa. Se relaciona con procesos también de aprendizaje y de memoria, y es tan trascendental como lo es el desarrollo, como lo es en el desarrollo de los seres humanos. Por consecuencia, vamos a ver de qué se encarga de manera muy rápida cada una de estas áreas del sistema límbico. Vamos a tener el tálamo, que es el núcleo del núcleo de conexión y asociación de estímulos e información emocional. Los ganglios basales se encargan de los gestos, de las expresiones reguladas por los estados de ánimo, es decir, la parte gestual. El bulbo olfativo permite vincular la información emocional con los aromas. Aquí, por ejemplo, nos podremos acordar de cuando en algún momento sentimos algún perfume que nos llamó la atención, inmediatamente volteamos y podíamos asociarlo tal vez con algún joven interesante, bien parecido, o alguna chica muy guapa, y esas sensaciones se quedan finalmente dentro de nuestro cerebro como este aspecto significativo, ¿no? Significativo afectivo. Por eso es lo emocional. Así también encontramos el hipotálamo, que es el encargado de la regulación homeostática, es decir, que todo nuevamente vuelva a un estado tranquilidad, no estemos constantemente en alerta, y esto no es tan fácil de hacerlo, obviamente. La amígdala como tal, que relaciona la percepción de estímulos aversivos y deseo sexual, y el hipocampo, que está vinculado a la orientación y memoria espacial. La amígdala es como una especie de campanita que nos va a alertar y está en constante proceso de activación automática. Estamos en peligro. Este es un mecanismo de defensa, obviamente, es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de protección.
Pero ¿qué ocurre? Como les mencionaba hace un momento, el ser humano tiene la capacidad de anticipar, asociando, identificando situaciones, contextos. Si estoy parada en la berma central de una autopista, obviamente mi amígdala va a empezar a activarse porque estoy ubicada en un sitio donde eminentemente me encuentro en peligro. Tal vez, si mi deseo es cruzar la pista, tengo que ver en qué momento lo hago, buscar algo que me refiera a algún nivel de seguridad para poder cruzar, como un semáforo, como un cruce peatonal, etcétera. Y esta activación en la amígdala, hace que pueda proveer el cuidado que necesito, tener paciencia para esperar, buscar una solución, buscar una salida, una vía, una alternativa para poder conservar mi bienestar y mi integridad, cruzar la pista. ¿Sí? Si no existiera esa amígdala maravillosa, ¿qué nos podría pasar? ¿No? Esta maduración estructural de estos procesos cerebrales, de estas funciones cerebrales, hace la diferencia con las capacidades que tal vez no todos los seres. ¿Cómo estará esta estructura neurológica? ¿Cómo será el nivel de madurez funcional en el que se encuentra esta estructura maravillosa en los niños con trastorno de atención de atención e hiperactividad, de atención y concentración y hiperactividad, TDAH? ¿Cómo estará estas funciones en los niños con TEA? ¿Cómo estarán estas funciones en los niños con síndrome de Down? O con cualquier otra expresión de trastorno de neurodesarrollo. No es tan fácil como se ve. Y obviamente tenemos diferencias entre nosotros como seres humanos que hacen justamente eso, ¿no? La diferencia. Y bueno, hacia los cuales obviamente nos tenemos que seguir abocando para generar el bienestar. La amígdala es la encargada de ejercer un control importante, un papel fundamental en el control de la conducta, porque es quien activa, ¿no? Y no necesariamente la capacidad de desactivar, porque su naturaleza como tal es activarla. El ser humano, a través del control y regulación de las emociones, va a mantener un poco más estable y menos activa esa función de la amígdala, interfiriendo en funciones endocrinas y conductuales relacionadas con la actividad sexual, con la participación de procesos de asociación sensorial y conductual. Entonces, es completamente importante esta, 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 este, esta función dentro de nuestro cerebro que se desarrolla a través de la amígdala. Bien, por consecuencia nos toca entonces profundizar acerca de las emociones. Existen emociones básicas, como lo son la alegría, como lo son la tristeza, como lo es la cólera, como lo es la frustración, pero también existen las emociones complejas, es decir, que vienen de las emociones base o de las emociones básicas. Puede existir la angustia, puede existir la frustración, puede existir la impotencia, puede existir la ira incontenida, puede existir la felicidad, es decir, emociones que ya vienen de estas emociones base y que no las podemos clasificar en emociones positivas o negativas. Esa clasificación ya se ha dejado bastante de lado. No las podemos referir como emociones positivas o negativas o buenas y malas. El aspecto contextual que le podemos dar sí identifica que tal vez las emociones como la alegría, como la felicidad, como la sorpresa nos trae por consecuencia sensaciones agradables, sensaciones gratas. ¿A quién no le gusta estar feliz?
¿no? Qué lindo se siente ser feliz, qué gratificante se puede sentir, es sentirse feliz, sentirse alegre. Y por consecuencia, si hablamos de las emociones tal vez opuestas, como lo es la cólera, la tristeza, como lo es el miedo como tal, o otras emociones como el dolor, como la vergüenza, como la culpabilidad, etcétera, etcétera, lo que hacen es que experimentemos sensaciones desagradables, ¿no? Sensaciones poco gratas, sensaciones que no me gustan, ¿no? No son del agrado de los seres humanos. ¿A quién le gusta sentir dolor? ¿A quién le gusta experimentar el llanto? ¿A quién le gusta estar triste? ¿A quién le va a parecer grato el sentir culpa, tal vez, o cólera, o tal vez vergüenza? La naturaleza del ser humano no hace que le guste tanto estas sensaciones opuestas, ¿no? Sino que son emociones que lo hacen sentirse mal, pero que como proceso tal es muy importante que el ser humano las experimente, y no solo eso, sino que tenga la posibilidad de identificar que vamos a poder llegar a través de esta experiencia emocional por una especie de montaña, es decir, vamos a hacer un pico. Y luego de este pico, donde he llegado hasta el punto máximo de la culpa o de la vergüenza o de la cólera, ese es el punto límite, ese es el punto de quiebre, en donde luego de ello va a ir bajando, luego de ello va a ir disminuyendo esta sensación desagradable, esta emoción, este afecto que me ha hecho pasar por un momento tal vez de congoja, y luego de eso, el sol vuelve a salir. Luego de eso, hay esperanzas. Luego de eso, mañana es un nuevo día. Luego de eso, puedo pasar la página y aprender que las emociones, ya sean agradables o desagradables, y más en el caso de las desagradables, tienen un aspecto funcional. Y este aspecto funcional es lo que le da el sentido a muchas cosas, es lo que le da el sentido a la vida, es lo que le da el sentido a la experiencia, es lo que le da sentido al aprendizaje, es lo que me renueva nuevamente la esperanza de saber que nada es tan malo como parece que se presentó en un determinado momento. Y que muchas veces yo tengo o voy a tener esa capacidad de autorregular y de manejar esa emoción, porque lo más preocupante va a ser cuando no lo logro hacer, cuando esta emoción trasciende, cuando esta emoción no me permite ser feliz, no me permite continuar con mis obligaciones, no me permite seguir haciendo mi trabajo, no me permite levantarme diariamente, no me permite comer, no me permite seguir con mi vida y seguir adelante paso a paso, sabiendo que las cosas y teniendo la esperanza que las cosas pueden mejorar. Entonces, podemos encontrar desde este aspecto, y claro, si nosotros nos ponemos a buscar en los indicadores que se presentan a nivel de la salud mental respecto de cuántos casos existen de ansiedad, no solamente a nivel de los adultos, sino tal vez a nivel de los niños, ansiedad infantil, estos rasgos presentes, tan cambiantes en las diferentes etapas de la etapa infantil versus en la etapa adolescente. Encontramos otros aspectos en otros indicadores elevados también y más pre y post pandemia, de depresión. La depresión como enfermedad, como afectación de nuestra salud mental, la vemos en cualquier momento. La encontramos en la calle. Podemos cruzarnos con personas deprimidas y o ignorar que se sienten así, o tal vez no tener la posibilidad de hacer nada para tal vez poderlos ayudar. Y estas están directamente relacionadas con tu capacidad para modular y regular la emoción. La emoción que se presenta en intensidades. La emoción que es tan particular desde mi punto de vista personal. Porque
El mismo estímulo no va a desencadenar la misma respuesta para dos personas distintas. Y como tal, vuelvo a repetirles, estas emociones, tanto las agradables como las desagradables, y más, vuelvo a repetirlo, en el caso de las desagradables, tienen en su funcionalidad el aspecto más importante de la vida del ser humano, en el que se basa su continuidad, que es que lo obligan a aprender y a alinearse a un proceso de adaptación y por consecuencia de supervivencia de la especie humana. Miren qué importante es esto. Si nosotros no llegásemos a desarrollar esta capacidad de sobreponernos, regular, manejar, direccionar nuestras emociones en las diversas formas que existen a nivel terapéutico, ¿qué sería de este ser humano? ¿Qué sería de este ser humano? Hemos visto como tal que muchos casos de ansiedad terminan en suicidios. Hemos visto como tal que muchos casos de depresión terminan bajo estas mismas condiciones, cuando el ser humano siente que no tiene salida. Y siente tal nivel de presión que afecta absolutamente toda percepción, toda motivación, todo estímulo de seguirse manteniendo presente y vivo finalmente. Entonces, vemos lo importante que es este papel que desarrollan las emociones, que son innatas y que a su vez, como lo mencionamos hace un momento, son conceptos personales, son conceptos individuales y que están directamente influenciados o modelados a nivel social, en el caso de los niños, por factores también de aprendizaje y de la forma expresión, la misma forma de la expresión de esta. La forma en la que yo expreso mis emociones. Aquí voy a hacer un punto importante. ¿Cuán racional puedo ser al momento de afrontar un conflicto? Y cuán emocional puedo ser al momento de enfrentar un conflicto. ¿Tendrá esto que ver con mi capacidad de expresión de mis emociones? ¿De qué manera las puedo expresar? ¿Verbalmente? ¿No verbalmente? ¿De forma escrita? ¿Qué me modela el ambiente? ¿Qué modelos tengo yo de vivir estas emociones, de permitirme el experimentarlas? ¿Qué me dice mi familia, mi entorno, mis padres, la sociedad? ¿Qué es lo que nos refiere acerca de este manejo y esta experiencia sensorial permitida de mis emociones? Si antes las calificábamos como buenas y malas, por consecuencia las malas no se deben sentir, ¿no? Los niños no lloran, los hombres no lloran. Es decir, tenemos todas estas variables como un punto de injerencia para poder proyectar todas estas variables en el ser humano al que vamos a tener enfrente, al que nos vamos a encontrar en la práctica clínica, con el que vamos a convivir tal vez en el día a día, con el que vamos a enfrentarnos a determinados conflictos en nuestra interrelación diaria, con las que podemos compartir en diferentes ambientes, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente más íntimo de pareja, de matrimonios, en todos los aspectos, en mi relación con la comunidad o con el vecindario con el que convivo. Todos estos aspectos y todas estas situaciones en todas estas situaciones están inmersas no solamente las emociones que yo experimento, las emociones que he aprendido a identificar, las emociones que me permito sentir, las emociones que necesito conocer y necesito expresar de diversas formas, sino también el, el cómo las proceso, el cómo las puedo manejar, el cómo las puedo gestionar, el tener
y sentir esta capacidad de que soy yo quien las controla y no estas las que me van a controlar a mí. Es decir, es súper importante. Y ojo, no solamente es súper importante para nosotros como profesionales de la salud mental, que transmitimos el mensaje, que psicoeducamos, que entrenamos, que ayudamos a vislumbrar al paciente, al niño en el colegio, al adulto en la comunidad, en el centro de atención, ya sea de adulto mayor, etcétera, etcétera. No solamente es importante y trascendente para nosotros en nuestro actuar profesional, sino que es más importante aún hacer que el otro lo entienda, hacer que el paciente lo haga suyo este conocimiento, esta información, este aprendizaje, lo interiorice, haga insight y lo tenga allí desarrollando su capacidad de inteligencia intrapersonal y por consecuencia la interpersonal. Entonces, como les decía, es sumamente importante. Y ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Si nosotros, como facilitadores, no entendemos todo este parámetro acerca de las emociones, ¿cómo podemos identificar que el otro lo aprendió? ¿Cómo podríamos enseñárselo si no lo tenemos tan claro nosotros? Entonces, he ahí la tarea. Asimismo, al hablar de emociones, es importante diferenciar que la emoción va a ser, vamos a contar con un determinado bagaje o un determinado repertorio de emociones que van a primar más en cuanto a esta capacidad de manejo, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos. A ver, el cerebro inicia su formación durante la gestación en el feto desde los 25 días de concebido, ¿no? De concebido. Formándose primero el tubo neural. Y por consecuencia, vamos viendo en este gráfico, ¿sí? La formación de las diversas áreas, de los diversos lóbulos, para que a los 9 meses el cerebro de mi bebé chiquitito, hermoso, ya se encuentre en los 9 meses de esa forma. Entonces, incluso una vez de nacido, aquí vamos a encontrar 2 cerebros, ¿sí? En donde la particularidad que vamos a encontrar es este borde que corresponde al límite del cerebro. Este borde es la sustancia blanca, ¿sí? En donde se encuentran las neuronas que conllevan información. Y esta sustancia blanca y sustancia gris, observamos que es diferente con este, ¿cierto? Este es diferente con este. ¿Saben? Ambos cerebros pertenecen a niños pequeños. La diferencia es que en este segundo cerebro hay un niño que empieza a aprender, hay un niño que empieza a tener más estímulo del entorno a través del aprestamiento, de la estimulación temprana, del aprendizaje social, de la modelación de conductas, del acompañamiento social, del establecimiento de su vínculo de apego, que es tan trascendental para que este tipo de desarrollo neurológico se dé de manera comprobada. Es decir, ¿qué es lo primero que necesita el cerebro para poder desarrollarse de manera sana? El vínculo del afecto.
el vínculo del apego. ¿Con quién? Con ese ser que lo trajo al mundo, con esa mamá. Y si por haber motivos no se encuentra esa mamá, pues con ese papá que esperemos puede estar presente si en caso la mamá no lo está, ¿no? En los niños deprivados de afecto, este vínculo de apego que te genera las bases de la autoestima, las bases de la seguridad emocional, las bases de este desarrollo neuronal, neurológico, las bases de su conexión con el entorno, de su adaptación social, es tan trascendental y es tan definitorio que marcan, como ustedes pueden observar con sus propios ojos, la diferencia. Y un niño que tiene mayor capacidad de desarrollo neurológico es un niño que va a poder tener mejor nivel de adaptación. Es un niño que no va a tener la discapacidad social de la cual se habla al tratar tal vez con niños deprivados social y emocional y afectivamente. Por consecuencia, en esta etapa de la niñez se da todo lo correspondiente al desarrollo neuronal, al desarrollo de neuronas, y que a través de la plasticidad, estas llegan a su capacidad máxima. Gracias a Dios, en la etapa infantil, en la etapa de la niñez, también existe una función cerebral muy importante, que es el de la plasticidad cerebral. ¿Qué es esto? Seguramente colegas que están aquí presentes, a quien agradezco su participación, ustedes pueden conocer, identificar o recordar. La plasticidad cerebral es la capacidad de regenerarse de las neuronas y poder desarrollarse en mayores niveles de capacidad, y que estas están directamente relacionadas con la funcionalidad cerebral. Es decir, si por algún motivos existe algún accidente cerebrovascular, algún derrame, algún golpe, algún traumatismo encefalocraniano, hay consecuencias a nivel de mi masa cerebral, de mi masa, ¿sí?, de mi masa cerebral y de la función que pueden haber afectado en determinada zona en donde se recibe el impacto o el golpe. Por consecuencia, este cerebro tan chiquitito, que está alcanzando sus términos de formación, como tal, le permite esta esperanza de la plasticidad cerebral y que esta signifique un mejor nivel de desarrollo o la posibilidad de volver a contar con esa capacidad que fue afectada en determinado momento. Por ejemplo, a lo mejor han escuchado, hace algunos años, tal vez antes de pandemia, se presentó el caso de una niña que estaba acompañada de su mamá en plena, si no me equivoco, vía Grau, Avenida Grau, donde trabajaba su mamá, vendiendo jugos de naranja en su carrito. Y la niña pequeñita de 5 años estaba a su costado, al lado del carrito, jugando significativamente con su muñeco. La pequeña ha dado algunos pasos separándose del carrito, estando en la vereda misma, y coincidentemente pasaba una persona que por su físico, por su presentación, por su vestimenta, y porque este tipo de personas las encontramos en estas avenidas transitadas, tal vez esta persona que deambulaba, que no estaba en sus 4 sentidos, perdón, que no estaba en sus 5 sentidos de forma consciente, que podría estar bajo un estado de algún tipo de trastorno de personalidad significativo, posiblemente una esquizofrenia, lo que hace es tirarle a la niña un ladrillo que él llevaba en su mano. Conscientemente este ladrillo, y para mala suerte de la pequeña, le cae, le impacta en la cabeza, haciendo que la pequeña se desplome en ese momento. Gracias a Dios, la niña fue atendida, fue socorrida inmediatamente, y si al inicio ella había entrado en una condición bastante complicada y comprometida porque el golpe fue directamente en el cerebro, hemos visto a través del desarrollo de las
intervenciones, del cuidado médico que finalmente pudo llegarse a dar, que la niña llegó a recuperar sus funciones cerebrales. Es decir, esta pequeñita tuvo la suerte de que pudiera darse en ella esta capacidad de la plasticidad cerebral para reestructurar este daño que se había dado a nivel cerebral producido por el golpe externo. Y gracias a Dios se pudo recuperar y retornar nuevamente a casa en condiciones adecuadas, según lo que se estuvo viendo en adelante en los siguientes reportajes. Entonces, esta es una muestra, es un ejemplo de lo trascendental que es esta función. Esta función de plasticidad cerebral nos va a acompañar hasta determinado momento y luego como tal no es que lleguemos a la adultez con esa misma capacidad siendo tan funcional. Y en algún momento tampoco es que se llega a la vejez con esta misma capacidad, sino que esta se presenta mucho más en la época infantil y puede llegar hasta la adolescencia y en algunos casos hacia la adultez, pero no en la misma capacidad o en el mismo performance que lo tiene en etapas más tempranas. Entonces, conversando un poco acerca de lo que este cerebro infante puede desarrollar, eminentemente nosotros identificamos, sabemos, reconocemos que el desarrollo de este cerebro va a estar directamente relacionado a que sea estimulado. Entre el 80% de su tamaño esperado para la adultez, del cerebro como tal, se da entre los 4 a 5 años. Es decir, hasta esta edad el cerebro de los niños sigue creciendo. Y a partir de esta edad ya no es que siga creciendo para cuando sea adulto, sino que podemos tener esta misma masa encefálica desde que éramos pequeños, solamente que la estructura de nuestro rostro sí va a variar un poco más para cuando nos podemos hacer adultos. Nacemos entonces con determinada cantidad de neuronas y existe algo que se llama la poda neuronal, que es el proceso en el cual se van limpiando y reacomodando las neuronas que me son funcionales versus las que ya no me son necesarias. Y esta poda es un proceso regenerativo, proceso de limpieza, proceso de ajuste para finalmente potenciar y solidificar las neuronas que necesito y que me van a ser funcionales en mi desarrollo cognitivo, en mi desarrollo funcional y por consecuencia también en mi desarrollo emocional, ¿sí? Hasta los 6 años el cerebro entonces va adquiriendo estas habilidades, pero sobre una estructura anatómica ya definida. De esta manera, a esta edad puede darse por concluido el proceso como les decía, de la estructura como tal de la masa encefálica o de la dimensión de la masa encefálica. En esta etapa de nuestra vida, en la niñez, existen procesos que se dan de manera muy natural en el niño, como en algunos casos, ¿no? En algunos niños sí, en algunos niños no tanto, esta expresión, esta libertad de ser, esta vivacidad, esta experiencia de querer conectar con el entorno. Los niños pequeños miran a otros niños y quieren involucrarse en el juego que ellos observan o que perciben. Tenemos, en cuanto a estas emociones, sí, la capacidad de experimentarlas como tal, pero también a la par tenemos factores predeterminantes o predecesores, como lo son el factor hereditario. Quiere decir que la intensidad en la que llegan a manejarse las emociones en los adultos padres de este niño va a tornarse en un aspecto hereditario hacia la formación de este niño. Y este niño ya viene con una tendencia, con una propensión hereditaria a conducirse de tal o cual manera. Tal vez de manera extrovertida, tal vez de manera introvertida, y por consecuencia, esta es la tendencia que él puede tener, más no la determinante.
Esta tendencia definitivamente en la vida diaria se ve pinceleada, se ve matizada, se ve influenciada por el factor ambiental. Es decir, imaginémonos que podemos tener un niño que tiene este factor hereditario hacia las reacciones ansiosas, ¿sí? Ahora imaginémonos que en el factor ambiental la madre es una persona de conductas muy ansiosas, ya sea que no le gusta hablar en público, ya sea que enrojece o empalidece cuando interactúa con otras personas, se mantiene reservada, o tal vez es de reacciones muy intensas al momento valga la redundancia, de reaccionar ante determinada situación, con algunos matices un poco histriónicos, tal vez. Es decir, ¿cuál va a ser la formación o consolidación de esta fase tan básica que representa para el niño el temperamento si tengo el aspecto hereditario más lo ambiental que me refuerza a este tipo de emociones o de expresiones afectivas? Es decir, hay mucho trabajo por realizar con este niño, y no solamente con el niño, sino en mayor incidencia con su familia. Es por ello la importancia de trabajar de manera concienzuda con los padres, para hacer que estos sean conscientes del impacto que generan en sus hijos, del modelo que forman en ellos, en cuanto al manejo de sus conflictos, en cuanto al estilo de comunicación que tengan, es pasiva, es agresiva, es asertiva, en cuanto a su capacidad de adaptación y flexibilidad a lo que no pueden manejar o controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser finalmente este compilado de temperamento en este niño. En este niño que tal vez a sus 5, 7, 8, 10, 8 años pueda tener desarrolladas algunas habilidades y capacidades y otras les falte por desarrollar, pueda tener un manejo de su impulsividad o pueda no tenerlo, o pueda mostrarse de manera agresiva o pueda mostrarse de manera manipulativa, que como una forma de buscar el afecto. Hay muchos aspectos que considerar entonces y que ver. Y no solamente es este pequeño con estas particularidades que va avanzando a través de la vida hasta llegar a la etapa de adolescencia. ¿Y qué le espera en esa etapa? ¿Qué le espera a este pequeño con este potencial en esa etapa? Muchos papás lo viven de esa forma. Muchos papás lo experimentan como tal. Es más, en el colegio, no sé si tengo presentes psicólogos educativos, en el colegio lo vemos todos los días. ¿Cuál es el temperamento de mi alumno? ¿Cuáles son las características de su forma de ser que más resaltan? Cada uno tiene una forma muy especial y diferente de ser. Cada niño tiene su propia particularidad. Cada niño tiene su propia forma y tiempo y ritmo de aprendizaje. No los puedo ver a todos de la misma forma. Yo estaría equivocada como docente si lo hago. Entonces, ¿qué hay detrás de ese pequeño? ¿Qué hay detrás de un niño que tal vez a sus 8 años no tiene la facilidad de relacionarse con otros niños de su mismo género y prefiere tal vez jugar con sus amigas que son niñas, involucrándose en los mismos juegos de las niñas, que las niñas proponen, con las Barbies, con las muñecas, y no es que busquemos o tengamos que focalizar una mirada crítica, sino una mirada de análisis, de planteamiento, de
identificación, una mirada proactiva que nos permita ayudar desde este aspecto, desde esta área educativa, a estos alumnos, que en adelante van a ser los adultos de nuestra sociedad, por así decirlo. Entonces, nos toca hablar también acerca del cerebro y de esta expresión de emociones en la adolescencia. Desde la etapa de la prepubertad, a sus 10 años, donde se inicia la prepubertad, hasta los 18, 17, donde termina la adolescencia, vamos a encontrar, como veníamos diciendo, un cerebro que funcionalmente, estructuralmente, sí se encuentra conformado, ¿sí? Más funcionalmente en su zona prefrontal todavía no ha alcanzado la madurez suficiente en el aspecto más trascendental, como lo es el manejo de emociones para la etapa adolescente en la que se encuentra. Y la razón es simple. La adolescencia representa una etapa de cambios, la adolescencia representa una etapa de crisis, la adolescencia representa una etapa de encuentro consigo mismo, de identificación y selección de mis propios modelos. La adolescencia representa una etapa de cuestionamiento, la adolescencia representa una etapa de reacomodo, y este reacomodo tiene que mantenerse en un aspecto moldeable, es decir, no llegado a madurez del área prefrontal, ya que es la que se encarga directamente del manejo, control de las emociones, de los impulsos y por consecuencia de las conductas venideras. La adolescencia como tal me va a significar un reto de identificación con mi género, reafirmación de los roles que son identificados al género, cambios en mi aspecto físico, cambios en mi aspecto social, cambios en mi aspecto psicológico, y por consecuencia también de mi rol en la familia, ¿no? Muchos adolescentes llegan a esta etapa sintiendo que no pertenecen a su grupo familiar, sintiendo que no se hallan, sintiendo que no son integrantes sintiendo que no tienen un rol determinante o un rol como tal dentro de su familia, sintiéndose que no forman parte de ese engranaje familiar. Y por consecuencia, díganme ustedes, pongámonos a pensar, ¿a qué ser humano en esa etapa de su vida le gustaría sentir eso? Y es algo que se ve todos los días en la práctica clínica. Adolescentes que están tan expuestos, tan sensibles, tan fácilmente moldeables, tan afectables, que en este proceso de búsqueda, de identificación, encuentran tantas informaciones, encuentran tantas influencias del entorno a nivel incluso del mundo tecnológico. Miremos las redes sociales, miremos las tendencias, miremos TikTok, miremos Instagram, de qué está, bueno, Facebook, de qué está abarrotado este tipo de redes. Busquemos en aspectos que también les gustan a gran parte de estos adolescentes, desde que son niños, los juegos, los videojuegos, y peor si son en redes. ¿Qué contenidos tienen estos videojuegos? ¿Son contenidos que trabajan valores? ¿Son contenidos que transmiten respeto? ¿Son contenidos que transmiten proactividad? ¿O son contenidos que transmiten agresión contenida,
agresividad, distorsión de tu imagen, distorsión de tus roles, de tu identidad, y aparecen de forma tan inocente, tan inocente. Roblox es un juego que tiene estas características, ¿no? Parece inocente, pero en el fondo, la mirada del adulto identifica que hay un doble mensaje, tan curioso, tan sutil. ¿Por qué? En ese sentido, es muy importante analizar, acompañar, mirar, sostener, guiar. Nancy, si me podrías ayudar con tu audio, por favor. Nancy Briones. Tenemos fondo musical. Gracias. Entonces, en esta etapa tan compleja, en esta etapa tan crítica, imaginémonos qué vendaval de emociones los adolescentes pueden experimentar. Entonces, que no nos llame la atención que ante situaciones tan complejas como lo es el bullying, los adolescentes pierden el control, sientan que pierden el control de sí mismos, sientan que están solos, que no tienen salida, que su autoestima está completamente destruida, que no tienen a nadie a quien recurrir, y terminen muchas veces en trágicos finales, como lo hacen, ¿no? Imaginémonos este vendaval de emociones. Lo decíamos hace un momento. ¿Qué tan fácil le puede resultar a un niño regular sus emociones? Por consecuencia, le hacemos la misma pregunta. ¿Qué tan práctico o fácil puede resultarle a un adolescente el regular sus emociones? Nada fácil. Nada fácil. En un niño se puede realizar la intervención psicoterapéutica en el proceso de psicoeducación para enseñarle habilidades sociales, para enseñarle formas de expresarse, para enseñarle asertividad, etcétera, etcétera. Y que él pueda ir manejando, porque es un cerebrito cual esponja con la capacidad así, a flor de piel, de aprender, de absorber. El cerebro es de un niño chiquitito, es una esponja viviente que necesita todos los estímulos que el entorno le pueda brindar. Entonces, podemos ir moldeando, porque el niño, en el desarrollo del aprendizaje constante, en la repetición, llega a captar y a aprender, con H, esta habilidad que le quiero enseñar. La llega a desarrollar. Y, consecuentemente, ¿qué hacemos con el adolescente? ¿Qué podemos hacer con el adolescente? ¿Qué les parece, colegas? ¿Cómo se puede sentir este adolescente? ¿Cómo se sentían ustedes cuando eran adolescentes? Ahí está, empecemos por ahí. ¿Qué tan fácil fue o qué tan complicado tal vez pudo ser esta fase adolescente? ¿Un poco fácil? ¿Un poco difícil? Toca el análisis interno, ¿sí? ¿Y por qué les pongo esto? ¿Por qué se los planteo? Porque la empatía va a ser el primer nexo con ese adolescente. La empatía. El sentir qué es lo que siente él ahorita, que fue muy parecido a lo que yo pude sentir también cuando fui adolescente. Empatía. Como adulto, yo direcciono en mi rol de padre, en mi rol terapéutico, direcciono a los padres y transmito el mismo mensaje. Empatía. Para que ese adolescente no se sienta incomprendido, frustrado,
no querido, no valorado, dejado de lado, vilipendiado, y no tenga la necesidad de conducirse con conductas que llamen la atención o actos de rebeldía contradictorios para intentar ser un ser valioso dentro de su núcleo familiar. Como no llego a sentirme parte de, necesito este posicionamiento, y ya sea por las buenas o por las malas, intento encajar de alguna u otra manera en la atención de mis papás. Porque cada miembro de la familia tiene un rol y cada uno sistemáticamente desempeña funciones para mantener equilibrada esa familia. Entonces, empaticemos con el adolescente. ¿Cómo se va a sentir este adolescente con la necesidad de reafirmar qué rol tengo en la familia? Con estos cambios físicos, psicológicos, en su identidad, en su aceptación hacia sí mismo, en su flexibilidad, en el experimentar cosas completamente nuevas en el aspecto sexual, por ejemplo, en el enamoramiento, en esta química neurológica también, que se da a través del proceso del enamoramiento, en lo que conlleva en su identidad, en la conformación de su identidad social, de la necesidad de esta valía en su grupo, ya sea formando parte de, sin dejarme influir en contra de mis propios principios, o identificando que puedo tener la capacidad de compartir con todos sin necesidad de quedarme dentro de un solo grupo. Y a la par, ¿cómo poder hacer que este cerebro que todavía está en funcionamiento logre identificar lo adecuado, lo correcto, lo bueno, de lo que no es adecuado, de lo que no es bueno, de lo que no es lo correcto? Educación en valores. Educación en valores. Y los valores parece que se han quedado hacia atrás, ¿no? O que ya pasó de moda el ser honrado, o que ya pasó de moda el ser atento, o que ya pasó de moda el ceder un asiento en un micro a una persona mayor de edad, o el tratar con delicadeza continua a las personas. Pero no. Hoy en día es el aspecto que marca la diferencia entre un adolescente con conductas aparentemente problemáticas de uno que se mantiene mucho más alineado a estos valores. Entre un adolescente que puede, si le ofrecen un paquetito de marihuana, por más presión social que pueda experimentar, llegar a decir, no gracias, a uno que sí termine fumándolo. Entonces la diferencia es radical y significativa. Y es hacia eso a lo que tenemos que apuntar, y más aún en los ámbitos escolares. Seguimos avanzando, colegas, y tenemos el cerebro como tal y las emociones en la etapa adulta. Bueno, ya pasamos la infancia, pasamos lo crucial y trascendente de la adolescencia, llegamos al punto de nuestra juventud con características de nuestra personalidad mucho más consolidadas, algunas más desarrolladas que otras, y la pregunta del millón es, ¿acaso existe la garantía que por haber pasado por estas dos etapas previas, para llegar a mi etapa adulta, yo llego de todas maneras con una capacidad de maduración emocional? Ser adulto, avanzar en años, llegar a mis 30, significa
que soy madura emocionalmente? No, ¿no es cierto? No lo garantiza. Por consecuencia, entonces, nos toca identificar que todavía hay muchos aspectos que a nivel emocional van a ser relevantes y trascendentes en esta etapa adulta. ¿Cómo lo son? En el aspecto laboral. ¿Qué tipo de habilidades estoy pudiendo desarrollar en esta etapa? ¿Tengo habilidades blandas? ¿Sé manejar el estrés? ¿Sé manejar los conflictos? ¿Sé comunicarme de manera efectiva? Porque en todos ellos están las emociones de por medio. En mi adultez también voy a poder consolidar y formar la familia. Por consecuencia, estoy tal vez en mis 28 años y teniendo una pareja, mi pareja sale gestando. El llegar a esta edad me garantiza que yo ya llegué con toda la capacidad funcional para formar una familia. La respuesta sigue siendo nuevamente no. Por consecuencia, eso presenta nuevos retos y nuevos desafíos. ¿Cómo va a ser la función de mi formación, de mi núcleo familiar, con todos los roles que yo tengo que desempeñar como pareja, como padre y como trabajador? Porque tengo que mantener la familia, fuera de lo que también mi pareja lo tiene que hacer. ¿Cómo voy a vivir estas emociones? ¿Cómo voy a vivir esta capacidad del manejo de mi estrés? ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a desarrollar mi rol como padre? ¿Lo haré funcional? ¿Lo haré disfuncional? ¿Cuál será mi historia de vida respecto de mi hoy rol de padre? ¿Tuve tal vez los mejores modelos en ese momento? ¿Se volverá a repetir la historia de lo que me pasó a mí? ¿Estaré a la altura de lo que mis hijos necesitan? Porque todas estas cosas, colegas, las vamos a encontrar en el consultorio. Todos estos aspectos influyentes van a rebotar y van a terminar en nuestro escritorio, en ese adolescente, en ese niño, en ese adulto que llega a consulta. Entonces, llegando tal vez con o sin hijos, ¿cuál va a ser mi rol como pareja? ¿Cuáles van a ser las emociones que intervienen en mi rol como pareja? ¿Estaré en la capacidad emocional de manejar adecuadamente los conflictos, de identificar si estoy llevando una relación tóxica, de identificar si estoy teniendo una relación dependiente que me inhabilita a mí como persona? ¿Estaré pudiendo tener la capacidad de romper con esta relación dependiente que sé, o tal vez violenta, que sé que soy consciente que estoy viviendo? ¿Cuál será el desarrollo social de esta persona en su rol en la sociedad, como hijo, ya hemos visto, como padre, como hermano? ¿Tendré entonces la capacidad de manejarme emocionalmente si se presenta alguna enfermedad subyacente tal vez? Porque en la etapa de la adultez las enfermedades llegan y llegan cada vez más temprano. Llega una artritis reumatoide a los 30 años. Hay casos en los que se da así. A los 30 años. Los primeros indicadores, ¿se imaginan? ¿Qué le espera a esa persona? Diabetes. Osteoporosis, tal vez. Es decir, existen cáncer, ¿no? Cáncer. Existen enfermedades coronarias, cardiopatías. Por consecuencia, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué emociones van a absorbernos en ese tipo de casos y situaciones? O en las experiencias, como lo que acabamos de pasar ahorita, de la pandemia,
en ver a nuestros seres queridos irse. Familias enteras, quedándose solo un miembro de la familia. En mis duelos amorosos, voy a tener esa capacidad de manejar mis emociones. Vuelvo a repetirlo, necesitamos psicoeducar, necesitamos fortalecer a estos pacientes a través de la intervención terapéutica, necesitamos ser conscientes de la salud mental, necesitamos visualizar la depresión, la ansiedad, el trastorno límite de personalidad, la fobia social, todos los trastornos que puedan darse. No puedo desentenderme de lo que potencialmente está formándose en un caldo de cultivo. Continuamos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les suelto la pregunta. ¿Y en el caso de los adultos mayores? Quiero ver la mesa por acá. Ajá, esta es. En el caso de los adultos mayores, ¿cómo vamos a manejar como familia a mi adulto mayor? Miren, es completamente visual el deterioro, el nivel de deterioro que se da. Esta es una masa encefálica joven y esta es la masa encefálica de un adulto mayor. Notamos las obvias diferencias. ¿Lo queremos ver a nivel gráfico? Aquí también está. Este es el caso de un cerebro con Alzheimer, por ejemplo. Aquí ya hablamos de enfermedades neurodegenerativas propias de la edad. Demencia senil, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Para estos adultos mayores, con o sin pandemia, ¿cómo han podido afrontar a nivel emocional el quedarse solos, su viudez, la muerte de su persona favorita, de su compañero de vida? Y en el caso de los que han podido sobrevivir, la jubilación. Cuando he sido un adulto, pero tan independiente que no necesitaba pedirle ayuda a nadie, podía valerse por sí mismo, trabajar en lo que sea, siempre mantenerse activo, era el kit y el elemento de su vida, el motor que le da esa gasolina a su vida. Y de un momento a otro llego a una etapa de mi vida en la que me dicen, ya no puedes seguir trabajando, ya jubílate. Ya, mira, y vive de tu FP, que con las cosas te paga 500 soles por un determinado tiempo. En los que me siento que ya no puedo, en los que siento que no tengo la misma capacidad, que no tengo la misma habilidad, que no tengo las mismas funciones, la misma facilidad, la misma forma de hacer mis cosas, en los que me siento inútil. ¿Cómo serían estas emociones? ¿Qué emociones experimentará este adulto mayor del que vive acompañado, del que vive con sus hijos? ¿Qué clase de relación va a tener con sus hijos? ¿La mejor? No necesariamente. Habría tenido que formar ese hijo hecho y derecho para que esté allí en la etapa en la que su padre lo necesita, en la etapa en la que su madre lo necesita, y que haya podido identificar y valorar lo que a mí me dieron cuando estaba chiquito y que ahora necesita ese mismo amor mi papá y mi mamá que yo le dé. Amor, comprensión, cuidado. Eso influye en las emociones de los adultos mayores. Los que cuidan de estos adultos mayores. Los que tienen la suerte de ser cuidados. Y los que no. Los que sufren abandono familiar. Los que tienen que salir a trabajar a sus 70 y tantos años encima, tratando de vender algo en la calle porque les han dejado sus nietecitos y los hijos se han ido y no le queda más que cumplir o intentar llevar un pan a su mesa a sus 70 y tantos años. ¿Cómo se pueden sentir esas personas? ¿Qué emociones pueden vivir, experimentar? Más aún, son personas que temperamentalmente hablando tienen un estilo de hacer las cosas, una forma, una manera, funcionalmente les sirvió toda su vida
y no van a querer cambiarlo. Entonces, ¿cómo van a enfrentar tal vez las enfermedades neurodegenerativas de las que hemos estado hablando? O las físicas. Es muy frecuente en los adultos mayores las caídas. 70, 80 años, tendemos a caernos. Y en esta edad, los neurólogos nos refieren que las caídas generan un impacto negativo en el cerebro porque ayudan al desgaste, porque refuerzan el desgaste. ¿Y qué pasa con las caídas? ¿Qué pasa si se fracturan un huesito? Si se fracturan una vértebra, es mayores niveles de invalidez. Que de hecho, si tenemos cuidadores que ven por nosotros, qué bueno, al menos no me siento solo. Y si no los tengo, ¿cómo me puedo sentir? Entonces vemos que las diferentes etapas de nuestra vida, de ser humano, niñez, adolescencia, adultez y adulto mayor o senectud, pasamos por diversas emociones. El manejo no va a ser el mismo necesariamente. Tal vez tocará, en el caso de los adultos mayores, trabajar más con los miembros cuidadores para que pueda haber una vida en armonía y que ninguna de las partes sea afectada. Ok. Para resumir un poco lo que corresponde a las emociones, los autores nos refieren que tiene 3 aspectos, las emociones, o 3 componentes. El componente comportamental o conductual, el componente neurovegetativo y el componente hormonal. Vamos a verlo rápidamente. A nivel comportamental o conductual, se trata de las acciones que lleva a cabo un ser vivo, una persona, ante determinada situación que desencadena una emoción. Por ejemplo, estoy por cruzar la pista, estoy por cruzar en el crucero peatonal, tengo el semáforo en verde en verde para mí y en rojo para los carros, y yo me apresuro a cruzar. No me doy cuenta y por mi costado aparece un carro que ni vio, ni consideró, ni le importó la luz, ni que yo estuviese cruzando, y lo veo rápidamente y por una reacción instintiva al verlo de reojo, retrocedo. Eso quedó marcado. Eso quedó marcado. Dependiendo de cuán sensitivos, sensoriales podamos ser, yo ya he asociado una determinada emoción a una situación. Si a partir de esa emoción se me baja la presión, empiezo a sudar frío, veo chispitas y estoy por desmayarme, esa reacción fisiológica va a ser mucho más significativa y va a marcar más esa emoción y por consecuencia a la situación. Y cuando yo vuelva a cruzar por el mismo sitio, voy a esperar a que todos los semáforos estén completamente en rojo y que no haya nadie y voy a cruzar con cierto nivel de miedo, pero finalmente cruzaré. Eso es lo que hace, esa es la manera en la que puede afectar la emoción a mi conducta. Un condicionamiento. ¿Sí? Habiendo hablado entonces de las reacciones fisiológicas ante determinada situación, nos toca hablar del componente neurovegetativo. Pues son los cambios que se dan en el sistema autónomo, que permite que tengan un lugar, una conducta determinada. Por ejemplo, si se da el caso de que se siente miedo, se produce una activación en la rama simpática para ganar tensión muscular. Nuestros músculos se tensan, para que se pueda generar a su vez una mayor actividad cardíaca. Y se desactiva la rama parasimpática, que se encarga de activar a la par los músculos, porque nos tensamos, y de desactivar los procesos digestivos. Es decir, si yo en el momento que estaba cruzando la pista
quería cruzar al frente para poder comerme un pollito a la brasa porque eran las 4 de la tarde y tenía hambre, en ese momento se me quitó completamente las ganas de comer. Y después ya no las voy a volver a recuperar, porque la emoción embargó tanto y finalmente pudo hacer que a través de del poder identificar el carro que pasaba así de reojo, yo reaccione y genere una reacción muscular, ganando tensión, tirándome hacia atrás, un mayor nivel de activación cardíaca también. Por eso es que tal vez sude la mano y finalmente me ponga a buen recaudo. Esa es la activación del componente neurovegetativo. Y, y finalmente, la activación del componente hormonal, que comprende la secreción de hormonas, que contribuye a fortalecer los cambios neurovegetativos. Es decir, en el caso de sentir miedo, se segregará adrenalina y noradrenalina que facilitarán a la sangre que llegue a los músculos mayor nivel de bombeo para que éste se mueva más rápido. Es decir, interiormente al sistema neurovegetativo está el aspecto hormonal que hace que los fluidos del cuerpo activen los músculos o los órganos que necesitamos que se despierten de un momento a otro para ejecutar determinada reacción, como saltar hacia atrás o como tirarme si es que veo que un carro está viniendo a alta velocidad. Reacciones rápidas. Como por ejemplo, no sé si ustedes han visto un gatito que puede encontrarse en la calle con un pitbull, inmediatamente echa el cuerpo hacia atrás, levanta la cola y si ve que el pitbull se acerca, ¡puf!, inmediatamente sale corriendo. Todo eso igualmente funciona en el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer a nivel de nuestras emociones? Habíamos referido a la importancia del poder conectar con los adolescentes a través de la empatía. Habíamos referido acerca del poder entrenar a los niños en estas habilidades de comunicación, en estas habilidades sociales. Habíamos referido también al poder ayudar al adulto a identificar, reconocer, expresar y manejar y regular sus emociones, pero también necesitamos ser súper conscientes de enfocarnos hacia las competencias emocionales a través de la educación emocional. Que a través de esta educación emocional, las competencias emocionales sean el punto al cual yo necesito llegar y finalmente accionar todos los mecanismos respectivos, siendo conscientes de que cada uno tiene un proceso determinado para concluir en estas habilidades que el ser humano necesita desarrollar. Las competencias emocionales, por consecuencia, ya sea para el niño, para el adolescente, para el adulto, van a ser el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, para comprender, para expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, es decir, nuestras emociones. ¿Y a qué me van a llevar estas competencias emocionales? Pues hacia trabajar mi autoconciencia de mí mismo, mi capacidad de autocontrol, de manejo, de regulación de emociones, a poder tomar una buena alternativa de toma de decisiones, poder generar mi lluvia de ideas, elegir la mejor opción, el poder desarrollar un mejor manejo de confronta el conflicto, desarrollar habilidades para relacionarme a todo nivel, expresándome de forma asertiva, de manera efectiva en mis comunicaciones y también a nivel del desarrollo de la conciencia social. De cómo hago, o mejor dicho, de mi conducta prosocial, también conocida, en donde yo elijo hacer las cosas que sé que están bien
y que no dejo que me influya aspectos negativos o influencias que me lleven a tomar una mala decisión, sino que soy yo quien decide actuar en esta visión de valores de manera funcional, de manera acomodada y manteniéndome como un individuo social significativo y que aporte de manera favorable para la sociedad. Por consecuencia, hemos visto de manera trascendental la importancia no solamente que tiene el poder identificar en qué parte de nuestro cerebro maravilloso se encuentra esta activación de emociones, sino también cómo estas están completamente desarrolladas con todas y relacionadas con todas nuestras habilidades para la supervivencia, para el acomodo en la sociedad, para el desarrollar estas habilidades que necesito para generarme el bienestar, no solamente individual, sino también colectivo. Por consecuencia, quiero dejarles con dos aportes de una psiquiatra que se llama Marian Rojas, que nos refiere mucho acerca de la educación emocional o de la neurociencia afectiva. Y ella nos indica que la comprensión del funcionamiento de nuestro cerebro y organismo nos ayuda a vivir una vida más consciente, a gestionar de manera saludable nuestras emociones y el estrés a través de técnicas como la atención plena, el redireccionamiento, la meditación, la respiración y el deporte. Y por consecuencia, también deseo compartir que comprender para mí, para ti, para el paciente, es aliviar, entender lo que me pasa, el por qué funciona de determinada manera, por qué reacciono así, por qué siento esto, por qué lo vivo. Comprender es una acción terapéutica, es la primera forma de aliviar. Cuando comprendes por lo que pasa a tu mente, te sientes aliviado. Porque si no eres esclavo de síntomas físicos, psicológicos, y vas perdido por la vida. Gracias por su atención. Abrimos un pequeño espacio para las preguntas. Débora. Bien, doctora, invitamos a los participantes, tenemos 5 minutos para poder responder cualquier otra consulta, porque a las 5 iniciamos otra conferencia. A las personas que nos están conectando por el Facebook Live, también si tuvieran alguna consulta, tenemos a 10 personas que nos están viendo por Facebook. Si tuvieran alguna consulta, escribirlo en los comentarios y yo ahora se las voy a leer a la doctora. Ahora vamos a dar unos minutitos. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué pasó en las personas de aquellas que participaron en las marchas creando conflictos y denotando mucha agresividad respecto a sus emociones? ¿Cómo es su rol en la sociedad? Pues es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy compleja, definitivamente. Existen diversos factores. Dependiendo de quién lo vive, ¿no? Hablábamos hace un momento de que la percepción personal tiene mucho que ver con el manejo de mis emociones. Entonces, en nuestra sociedad existen diversos grupos. Nuestra sociedad está fragmentada por diversos grupos. Más que poner nombres políticos o clichés, etcétera, etcétera, existen diversas realidades a nivel sociocultural. Existen realidades de niveles de pobreza al interior del país y también dentro de la capital. Existe mucha impotencia en todos los peruanos. Tal vez existen años de historia en las que vemos que la corrupción tiene un impacto sobre la sociedad y que hace más injustas las cosas y todos los fenómenos sociales que pueden afectar al ser humano, en este caso al peruano. Fuera de ello, existe una psicología de las masas, ¿sí? Entonces, basta que hayan la conexión de estas emociones. Oye,
yo me siento incontento. ¿Y tú? Yo también me siento frustrado. Entonces, en esta masa es muy fácil dejarnos llevar, porque no todos tenemos un buen nivel de regulación de mis emociones y por consecuencia de mis impulsos. Por ende, lo que yo veo en acto reflejo de una persona, también lo podría hacer yo, ¿no? Se tiene que tener mucha regulación de mis emociones para hacer el punto aparte y para mantenerme en la posición y en el rol de, oye, no, yo estoy tratando de defender mi derecho y los derechos de los peruanos, pero para esa forma de defensa necesito seguir tal vez arengando sin poner violencia por medio. Definitivamente existe manipulación de diversas áreas, de diversas formas, y a través de las neuronas espejo, lo que yo veo que hace el otro, que no tiene coincidentemente control sobre sus emociones y que se deja llevar por la impulsividad o por una agresividad contenida o pasiva, pasa lo mismo. Entonces, la violencia y la agresión se dan. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bien, doctora, al parecer ya no hay más preguntas. Eso quiere decir que todo ha quedado absolutamente claro. Espero que sí. Muchas gracias, doctora, por haberse dado un tiempo y espacio para el día de hoy brindarnos esta conferencia que, bueno, fue reprogramada por el día de ayer. Y como lo dije en un inicio, la doctora Milagros Guardia es parte del staff de la capacitación. Un gusto, doctora, tenerla el día de hoy. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a los participantes. Expresarles también mi gusto tremendo de estar aquí el día de hoy con ustedes y las disculpas del caso por el día de ayer. Gracias nuevamente. Hay creo algunas preguntas, algunas preguntas. Nos dice, muchas gracias, doctora, por su ponencia, muy interesante. Muchas gracias, excelente, doctora. Muchas Este gracias. agradecimiento. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.